Vamos con una nueva función, la función matemática 7, que especialmente la voy a utilizar para aplicar una regla, que es una regla que a veces resulta complicada a los estudiantes, que es la regla de la cadena, ¿eh? Si os acordáis, cuando vimos la función 4, la función derivada, esta que nos va a acompañar muchas veces a lo largo del estudio de funciones, porque es una función que nos ayuda mucho a entender funciones, ¿eh? Es una herramienta muy buena esta función para explorar funciones, es interesante este juego de palabras. Veíamos que una de las propiedades que se demuestra mediante la definición de derivada es que, que se puede calcular la derivada de una función que esté dentro de otra función, a través de lo que se llama la regla de la cadena, que es esta de aquí, que cuando yo tengo una función dentro de otra función, la derivada es ir por capas, ¿no? Como las muñecas rusas, o las cebollas, ¿no? Por capas, ¿no? Y primera capa, la derivada de la capa más superficial, eh, con todo lo de dentro sin inmutarse, fijaos, la derivada de h de x, y después multiplicado por la derivada de h de x. Todo lo que era anteriormente se multiplica por la derivada de x, de h de x, perdón. Si yo tengo una función con tres niveles, con tres muñecas rusas, ¿no? Pues voy a lo mismo. Cuando derivo la de la segunda capa, ¿no? Pues lo de la tercera capa me queda dentro, pero después acabaré derivando la tercera capa. ¿Veis? Y obviamente esto se puede seguir indefinidamente. Y esto se llega a esta característica aplicando la definición de derivada, la definición de derivada, eh, de la misma manera que lo veíamos en el caso de la derivada del cociente de dos funciones. Es un poco laborioso, pero se demuestra fácilmente. Bien, pues la función matemática 7, a mí me gusta comentarla como un ejemplo de- de- de muñeca rusa, ¿no? Eh, muy, muy peculiar, ¿no? La función tiene esta forma, es una forma, si os acordáis, la función e elevado a x, sabéis que tiene una estructura que pasa por el 1, ¿de acuerdo? En el 0 vale 1, y después sube pues, a toda prisa, va subiendo, lógicamente, cuando hago elevado a 2, elevado a 3, elevado a 10, esto se sube muchísimo, pues aquí aún va a subir más, porque claro, cuando tenga una x de 0, pues esto será e elevado a 1, pero ya tendré aquí y tendré, obviamente, elevado a que es un número, es un número que se puede calcular, es el número elevado al número y este elevado al número o primero elevo este a y después elevo este al resultado de la elevación de elevado a Bien, en todo caso, este es el valor cuando x, f de 0, obviamente es esto de aquí, pero lo tengo aquí, f de 0, que sería por sustituir la x por el 0, pues es este valor de aquí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué he cogido esta función? Bueno, pues por la gracia de aplicar la regla de la cadena de una manera, pues, bueno, curiosa, ¿no? Bien, ¿cuál es la derivada de esta función? O sea, vamos a calcular la derivada de esta función. Claro, la derivada de esta función es la primera capa, la primera muñeca, es e elevado a algo, ¿verdad? E elevado a algo. E elevado a algo, la derivada es e elevado a algo. Porque ya sabemos que e elevado a x, la derivada es e elevado a x. Pues e elevado a g de x, o a f, bueno, hablo de g porque estoy hablando aquí de f. E elevado a g de x es e elevado a g de x, por la regla de la cadena, ¿vale?
¿vale? ¿De acuerdo? Pero ahora este g de x lo tengo que derivar, ¿de acuerdo? Y multiplicarlo. Y ahora la derivada de todo esto, vuelvo a estar en lo mismo, es un e elevado a h de x, digamos, si queréis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues la derivada de e elevado a h de x es e elevado a h de x. Pero este h de x lo tengo que derivar. Y me queda e, que todo esto lo tengo que derivar. ¿Y cuál es la derivada de e elevado a x? Es un e elevado a j de x esto, ¿vale? Pues es e elevado a j de x. Y ahora tengo que derivar e elevado a x, y ya es e elevado a x, la derivada, ¿vale? Y ya se acaba, ¿eh? Por tanto, esta es la función derivada, ¿eh? Es la función derivada de esta de aquí, ¿eh? Y aplicado la regla de la cadena sucesivamente varias veces, ¿eh? Esto es importante porque, bueno, a veces crea dificultades, ¿eh? Pero hay que ser muy meticuloso, ¿eh? En los procedimientos para encontrar la derivada de una función que tenga esta estructura de muñeca rusa o de cebollas con muchas capas, ¿eh? Hay que ir aplicando la definición de derivada de una función compuesta, ¿eh? En el interior de otra función y así sucesivamente, ¿vale? Bien, hemos dicho que f de 0 es este valor de aquí, este número real de aquí. ¿Y qué sería f menos? O sea, esto de aquí que hemos dicho que es una ecuación, f menos 1 de b siempre tiene estructura de ecuación, porque en el fondo es esta ecuación. Me estoy preguntando, en esta función, el 0 del codominio, ¿qué valores de x se proyectan aquí? ¿Vale? Y lo peculiar es que esta función nunca, la x nunca es solución de esta ecuación. Esto no tiene solución, porque no hay ninguna x que yo pueda sustituir aquí, ¿eh? Y que me dé esto me dé una igualdad, ¿eh? No, es una ecuación, no tiene solución, una ecuación que no tiene solución, ¿eh? Por tanto, acordaos que estas antimágenes de un punto del codominio, ¿eh? Que en realidad, os decía, se pueden plantear como ecuaciones, son las ecuaciones, es plantearme qué elementos, si es que los hay, qué elemento o qué elementos, si es que los hay o lo hay, se proyectan en este punto de aquí, el que he puesto aquí, en este caso 0. Por eso la formulación en forma de ecuación sería esta de aquí. Y esta ecuación no tiene solución porque no hay ningún número x, o sea, no hay una potencia nunca, será 0, siempre será mayor que 0, siempre será un valor positivo. Bien, y esto me lleva a plantearos un poco, a recordaros, porque esto ya lo habéis visto en el bachillerato, el concepto de función de potencia, función de logaritmo en una base. Bien, el número a es la base del logaritmo, la de función logaritmo tiene siempre definido una base que es un número positivo, un número real positivo, que puede ser el número e, y por esto el logaritmo neperiano es cuando la base es el número e. Pero aquí pongo en general para cualquier base a, pues el logaritmo, se define el logaritmo en base a, en una base que puede ser la base 10, que es la más habitual para nosotros, la base 10, pero la base e también es una base habitual, y en informática base 2, ¿vale? O sea, se utiliza mucho, pero bueno, en todo caso, para cualquier base, la definición es que el logaritmo en base a de un número x, este sí que puede ser cualquiera, una x cualquiera, es un valor de y, es un valor de y. ¿Y esto qué quiere decir? Que será esta y, es la y, esta y, que es el logaritmo en base a de x, es el número necesario al que hay que elevar
la base para que me dé el valor este x del que estoy calculando el logaritmo. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, repito, el logaritmo en base a un número real A, positivo, real positivo, en base a de un número x cualquiera, es un valor y, que es el valor al que hay que elevar esta base para tener este valor de x. Y esto es porque una es la inversa de la otra. Una es la inversa de la otra. Ahora lo veremos dibujado. Esto de alguna manera también es una forma de expresarlo que a veces es útil para el cálculo, que es equivalente, y es que si yo elevo esta A al logaritmo en base A de esta X, esto es precisamente X. Pero porque fijaros que precisamente estoy definiendo esto como Y. Y estoy diciendo que, por definición, A elevado a esta Y es igual a X. Pero es que Y es todo esto. Por lo tanto, lo que estoy es sustituyendo la Y por, por esta igualdad, ¿no? Por lo tanto, obviamente me va a quedar aquí una X. Mirad un ejemplo que a lo mejor con un ejemplo sencillo lo entenderéis más, ¿no? El logaritmo en base 10 de 100 es 2. ¿Por qué? Porque es el número al que hay que elevar la base 10 para tener este valor de 100. ¿Veis? Obviamente, si yo utilizo el logaritmo en base 10 de x, sustituyo este 2 aquí, obviamente, como podéis ver, tengo este valor de x igual a 100. Aquí parece, es una obviedad, aquí queda la misma expresión porque en realidad estoy escribiendo lo mismo. Por eso, escrito en forma general, pues está ahí, digamos, es distinta aparentemente a este valor de aquí, pero es que es lo mismo. ¿Por qué? Porque parto de esta igualdad. ¿De acuerdo? Estoy definiendo y el resultado de este logaritmo. Lógicamente, por lo tanto, aquí esto y esto es lo mismo, que aquí se refleja claramente que es el mismo 2, porque ya lo he calculado aquí. Y por lo tanto estoy ya poniendo directamente el valor de 2. Si pusiera aquí logaritmo en base 10 de 100, bueno, pues sería lo mismo que poner 2. Pero bueno, es interesante que veáis este círculo, bueno, este tipo de implicaciones, ¿vale? Y esto es útil porque a veces en el cálculo nos ayuda a la simplificación. Bien, si la base es el número e, ya generalmente en matemáticas no lo solemos poner logaritmo en base e, sino ya ponemos directamente esta expresión que quiere decir logaritmo neperiano, que quiere decir logaritmo en base el número real e. Bien, pues este valor es 1, ¿por qué? Porque e elevado a 1 es precisamente e. ¿De acuerdo? Elevado a cualquier número, o sea, cualquier número elevado a 1 es el mismo número. Y precisamente, obviamente, la base se ha elegido e para que tenga unas propiedades determinadas, la derivada de elevado a x es elevado a x, tiene unas propiedades muy especiales el número e. Bien, por lo tanto, fijaros, aquí tenéis esta circularidad, y esto es interesante porque muchas veces nos puede salir esto y es una forma de simplificarla, es la expresión. Esto es exactamente el número e. Bien, os decía que logaritmo en base a de un número x y a elevado a x son funciones inversas. Y esta es la expresión de la función logaritmo en base a la base que sea. Pasará siempre por el 1. Y a, número real positivo, cualquiera, 10, el número e. Los más habituales son el 10 y el número e. En matemáticas, pues pero aquí está expresado de forma general con una A. Pues siempre, sea la base que sea A, tendré, obviamente que irá cambiando, esta función va a, pero tendrá siempre esta estructura. Pasará por el 1
¿vale? Y esta pasará también por el 1. Pero fijaros un detalle. ¿Por qué es la inversa una de la otra? Porque fijaros que si miramos esta función, ¿veis? Esta es la zona positiva y esta es la negativa, y aquí esta es la positiva y esta es la negativa. Si ahora os dais cuenta, esta función es exactamente igual que esta, pero girada, ¿veis? Esta es la parte positiva, esta es la parte positiva, esta es la parte negativa, ahora la tengo aquí, la parte negativa. Por lo tanto, lo que he hecho es que esto que aquí es el dominio, aquí es el codominio. Y esto que es aquí el codominio pasa a ser el dominio. ¿Veis? ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que esta función, ¿vale? Cuando la invierto, ¿vale? Cuando yo busco un valor, ¿no? Por ejemplo, el 0, ¿no? ¿Vale? El 0. ¿Cuál es la antimagen del 0? ¿Vale? ¿Qué valor se proyecta en el 0? El 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, aquí el 0 se proyectará al 1. El 1 se proyecta al 0 y aquí el 0 es el que se proyecta al 1. ¿Veis? ¿De acuerdo? Obviamente, fijaros que aquí no está definida para los números negativos. Bueno, no existe ningún número a que elevado a cualquier número de un negativo. Por lo tanto, obviamente, a los negativos no forman parte del dominio. Aquí no forman parte del dominio. ¿Vale? Los negativos, porque no existe el logaritmo del número negativo. ¿Por qué no existe el logaritmo del número negativo? Porque no existe ninguna base real positiva que elevado a un número, ¿de acuerdo?, me dé un número negativo. ¿Vale? Y como no tengo esto, nunca voy a tener un número negativo, ¿vale? Por lo tanto, nunca no forman parte del dominio. No existe el logaritmo de -1 ni de -2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque esta base no la puedo elevar a ningún número para tener un valor negativo. Esta base positiva, no negativa, vaya, positiva, no solo no negativa, sino no positiva, tiene que ser positivo, real positivo. Nunca puede, elevándolo a lo que sea, sea un positivo o un negativo, nunca tendré un valor negativo. ¿Vale? Por lo tanto, no forma parte del dominio y no formará parte del codominio de esta función. Nunca voy a llegar a un número negativo, ¿veis? ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta función tiene como dominio, esta función logaritmo como dominio los reales positivos. ¿De acuerdo? Y como codominio tiene todos los reales, porque esto irá subiendo indefinidamente y cualquier real será imagen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una función que es exhaustiva. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y si me concentro en el dominio, solamente en este dominio, también será inyectiva, porque cada valor de x tendrá un valor distinto de logaritmo. ¿De acuerdo? Pero esta función de aquí, esta ya no es exhaustiva, porque no tiene todos estos puntos del codominio, no son imagen de ningún valor del dominio. ¿De acuerdo? Será, eso sí, inyectiva. ¿Por qué? Porque cualquier x tiene un valor distinto de a elevado a este x. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, como podéis ver, es la inversa de la otra. Una es la inversa de la otra. Por esto que hemos dicho aquí. Fijaros. ¿De acuerdo? Si yo cojo el logaritmo en base 10, el 100, pues tendrá un valor de 2. Si yo me voy al 10, al 100, muy a la derecha, tendré una imagen de 2. Vendré aquí al 2. En el 100 dará 2. ¿De acuerdo?
¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo coja esta función, el 2 irá a parar al 100. ¿Vale? ¿De acuerdo? 10 elevado a 2 irá a parar al 100. ¿De acuerdo? La función inversa será 10 elevado a x, si es el logaritmo en base 10. Y aquí, un recordatorio, pero estoy seguro que lo habéis visto en el bachillerato, esta función, por ejemplo, 2x, pues la podríamos poner de esta manera, y igual a 2x tendría esta forma, esta recta, y elevado, y igual a 2x, es esta función de aquí, pasa por el 0, y cuando es 1 vale 2. Si ahora la quiero invertir, solo puedo invertir si son funciones obviamente biyectivas en este caso, o en este caso es invertible porque es no es biyectiva, pero sí que lo es si me circunscribo este dominio. Para este dominio sí que es biyectiva, porque es exhaustiva e inyectiva. Si me circunscribo a este dominio, al dominio los números reales positivos. Bueno, aquí la puedo invertir. ¿Y cómo la invierto? Pues fijaros que, fijaos, esta es la zona positiva y esto pasa a ser esto de aquí. Esta zona positiva pasa a ser esta de aquí. ¿De acuerdo? Y las negativas pues pasan a ser las... O sea, he pasado de esta recta, ¿veis? A esta recta de aquí. ¿Cómo? Haciendo que ¿veis? En esta función, ahora hago que esto sea x, ¿de acuerdo? Y que esto sea y, ¿de acuerdo? Que esto invierto los papeles. Invertir los papeles, invertir una función quiere decir invertir los ejes. Invertir los ejes. Si esto es y esto es x, ahora voy a cambiar y le diré a esto y a esto x, ¿de acuerdo? ¿En qué función se transforma si yo pongo una y aquí una x? Pues despejo la y para que me quede aislada, y me quedará y igual a x partido por 2. ¿De acuerdo? O sea, yo lo puedo plantear de esta manera. Entonces ahora ya la función me quedará, ¿de acuerdo? Yo aquí hago primero antes de transformarlo he despejado la x, ¿no? Pero ahora esto que lo voy a transformar en la y, en esta y. Y a esta en la x. Bueno, pues como estamos acostumbrados siempre a hablar de f de x, ahora continúo hablando aquí de x, pero teniendo en cuenta que he invertido los papeles. Y por lo tanto ahora invierto los papeles, a esto le llamo y, a esto le llamo x, o le llamo a y f de x en general, y tengo esta expresión, ¿de acuerdo? Y la fórmula es esta, el gráfico de la función sería esta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta función es la función inversa de esta. Pero que no os confunda el hecho de que he vuelto a poner pues en el eje de las abscisas la x y en el eje de las ordenadas la y, pero previamente yo lo que he hecho es invertir los papeles. Primero he despejado aquí la x, ¿no? ¿Vale? He aislado la x y ahora le digo, bueno, pues a la x le llamaré y a la y le llamaré x. Invierto los papeles aquí. Y lógicamente me queda, ahora al invertir los papeles me queda y igual a 1, un medio de x, que es como lo expreso aquí y como lo dibujo aquí y como lo represento aquí de nuevo con una x y una y, pero habiendo invertido los papeles. Por lo tanto, el gráfico es inverso. Y obviamente si aquí el 1 va a parar al 2, aquí el 2 irá a parar al 1, porque se han invertido los papeles. O sea, he girado de aquí para aquí. Primero era una función de aquí para aquí y ahora estoy al revés, que voy de aquí para aquí. Esto será el dominio y ahora esto es el codominio, pero lo dibujo como siempre a través del mecanismo de escribir en las abscisas las x, el dominio en definitiva, y en la y el codominio. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, ya hemos visto bastantes funciones reales de variable real. Volveremos a ellas en otro contexto, porque hemos de hablar de integración, hemos de hablar
de aproximación de una función mediante otra función mediante el polinomio de Taylor. O sea que las funciones reales de variable real todavía no las abandonamos, pero vamos a hacer una cosa y es a cambiar un poco de escenario. Vamos a manejar otro tipo de funciones y otro tipo de situaciones, un poco incluso para distraernos, ¿no? Para que no estemos siempre en el mismo tipo de paisaje. Vamos a coger un avión rápido, y nos vamos a ir a un paisaje completamente diferente. Como en el mundo, ¿no? Pues cambiamos del Mediterráneo a, yo que sé, a Islandia, ¿no? Y de Islandia iremos cambiando, un poco eh, para ver siempre funciones, este es el hilo conductor, pero como veremos cómo cada función nos genera una problemática diferente, un tipo de problema diferente. Cada función tiene su juego, su peculiaridad. Y bueno, de esta manera, bueno, veremos la riqueza que tiene la matemática y veremos que siempre los objetos fundamentales son las funciones y que toda una serie de conceptos que sabemos que forman parte de la matemática son instrumentos para entender mejor estos objetos que son los verdaderos protagonistas de la matemática, que son las funciones y las relaciones, especialmente las funciones, como vais viendo. ¿Vale? Perfecto, pues muchas gracias.